una joya roja cubierta de polvo, un reto lanzado entre carcajadas arrogantes y un hombre sencillo que cambiaría su destino con una sola herramienta: atardecer en una enorme mansión a las afueras de la ciudad. El sol rojizo atraviesa los ventanales de vidrio polarizado, iluminando apenas el polvo que flota dentro de un viejo garaje clausurado. Entre la penumbra y telarañas, yace un Ferrari Enzo cubierto por una lona desgastada. El motor lleva años en silencio. En la entrada, Elías, un mecánico de barrio con manos curtidas y mirada humilde, observa todo con respeto. Frente a él, el dueño de la mansión, Ramiro del Águila, un magnate de bienes raíces, con traje blanco impoluto y sonrisa de superioridad. Tú, mecánico de taller callejero, te regalo este Ferrari, si logras hacerlo andar. Las risas retumban en el garaje vacío. Elías solo asiente en silencio. Sus ojos no miran al millonario, miran el auto que podría cambiarlo todo. La noche cae como un telón. Dentro del garaje, la oscuridad es espesa, rota solo por una lámpara portátil encendida sobre una caja de herramientas vieja. Elías recorre el capó con sus dedos, como si leyera en braille cada cicatriz del tiempo. El olor a aceite viejo, metal oxidado y cuero reseco llena el aire. Saca su destornillador, gira, escucha. El silencio es total, salvo por los suspiros de la estructura oxidada. No necesito suerte, murmura, solo tiempo y respeto. Desde una cámara de seguridad, Ramiro lo observa con desdén desde su despacho. Mientras bebe whisky caro, su voz suena burlona en el intercomunicador. Ya rendido, campeón del taller. Pero Elías no responde. Está ocupado escuchando algo que solo él puede oír. El corazón dormido del Ferrari. La mañana siguiente trae consigo una brisa fría. Elías llega temprano, antes que el sol caliente el concreto del garaje. Lleva una caja de herramientas que parece tan vieja como él. En la radio suena una vieja cumbia, suave, casi como sus pensamientos. Abre el capó. El motor está muerto. Literalmente. Corrosión, piezas rotas, cables sueltos. Un mecánico moderno diría que es irreparable, pero Elías no es moderno. Él viene de la escuela de los que arreglaban con alambre y fe. Mientras trabaja, recuerda a su padre, que le enseñó que un buen motor no se rinde, solo espera ser comprendido. Afuera, Ramiro organiza un almuerzo con amigos. Es cuestión de días para que ese don nadie se rinda, dice riendo. Pero por dentro, algo en él empieza a incomodarse. La luz del mediodía se cuela a través de las rendijas del garaje. Elías está cubierto de grasa, sudor y concentración. No hay música ahora, solo los chasquidos metálicos, el zumbido de una batería conectada y el tic-tic de una bomba de gasolina que intenta revivir. No es solo un auto, susurra mientras ajusta una válvula. Cada parte parece hablarle. Mientras tanto, el jardinero de la mansión lo observa desde lejos, con una mezcla de respeto y sorpresa. Ese auto lleva más años muerto que vivo, le dice. Elías sonríe. Entonces ha tenido tiempo de sobra para aprender a resucitar. Una noche lluviosa cae sobre la ciudad. Dentro del estudio de Ramiro, la tormenta golpea los cristales como si buscara entrar. Él camina inquieto. Bebe más de la cuenta. Mira las cámaras. Elías sigue ahí, implacable. ¿Quién se cree que es? Un brujo del motor. Pero en el fondo, Ramiro recuerda algo. Recuerda a su padre, que también fue mecánico. Un hombre humilde que murió antes de ver a su hijo triunfar. Y por primera vez, siente una punzada de culpa. Mientras tanto, en el garaje, Elías conecta el sistema de ignición. Una chispa, una señal. El auto respira. Amanecer. Las primeras luces dibujan siluetas doradas sobre el capó rojo del Ferrari. Elías está listo. Se sienta al volante. Respira hondo. Gira la llave. El motor tose. Otra vez. Y otra. Hasta que, ¡brum! El rugido rompe la quietud. Es un grito de libertad. El Ferrari vuelve a la vida. Tembloroso, como un león que despierta de un largo letargo. Elías baja del auto, emocionado. No sonríe, pero sus ojos sí. Ramiro entra, pálido. Mira el auto encendido. Mira al mecánico. Por primera vez, no tiene nada que decir. Al mediodía, con el sol en lo más alto, Ramiro convoca a sus amigos. Todos se reúnen en el jardín. Damas y caballeros, el milagro ocurrió. El don nadie hizo andar el Ferrari. Ríen. Aplauden con burla. Ramiro lanza las llaves. Tal como prometí, es tuyo, pero Elías no las toma.
Yo no vine por un auto, vine por respeto. Un silencio total. Ramiro queda desconcertado. ¿No lo quieres? Elías solo dice, el valor no está en lo que brilla, sino en lo que perdura. En la pista de entrada, el Ferrari reluce bajo el sol. Elías lo maneja con respeto, como si fuera un caballo salvaje. No lo acelera, lo siente, lo honra. Los presentes lo miran, y por primera vez no se ríen. Ramiro se cruza de brazos. En su interior algo se rompe o se despierta. Ve en Elías algo que él perdió hace mucho. Conexión, no con los autos, con su raíz. Esa noche, en soledad vuelve al garaje. Se sienta donde Elías trabajaba y llora. Días después, Elías regresa, pero no al garaje, sino a su taller humilde, entre paredes descascaradas y niños corriendo por el barrio. El Ferrari ahora reposa ahí, no en exhibición, sino como herramienta. Enseña a jóvenes mecánicos. Les muestra cómo escuchar, cómo reparar sin reemplazar. Las máquinas no son desechables, las personas tampoco. Cada niño lo escucha como si fuera un sabio. Y lo es, un sabio que no ganó un Ferrari, ganó un propósito. En su mansión, que ahora parece más un eco de lo que alguna vez fue un símbolo de poder. Ramiro decide levantar un nuevo garaje, no para exhibir deportivos de lujo ni colecciones millonarias. Esta vez, lo hace por algo más íntimo, más auténtico. Manda construir un espacio modesto, casi artesanal, destinado a restaurar autos antiguos, olvidados por el tiempo. En silencio, él mismo se arremanga la camisa. Toma herramientas viejas y desempolva con cuidado un Chevrolet del 68 cubierto de óxido y recuerdos. Cada tornillo que ajusta, cada mancha de grasa que se acumula bajo sus uñas, le trae destellos del pasado. Recuerda a su padre agachado bajo un capó, con las manos firmes pero llenas de ternura, y por primera vez en años, sonríe. No con soberbia, no con esa mueca de superioridad que lo había acompañado por décadas. Esta vez, sonríe de verdad, sin cinismo, con el alma abierta. Toma papel y pluma y le escribe una carta a Elías. La tinta tiembla levemente, como si sus emociones también quisieran salir del pecho. Gracias por recordarme que hay motores que solo se encienden con humildad. Y con esas palabras, sin ruido ni alarde, Ramiro vuelve a empezar, renace. Mientras tanto, el Ferrari, aquel que alguna vez fue símbolo de excesos y arrogancia, ahora avanza lentamente por calles de tierra agrietada. Ya no ruge, susurra. Cruza despacio, como si escuchara. Saluda con su reflejo a las viejas casitas de madera, a las fachadas gastadas por la lluvia, a los niños descalzos que corren tras él con sonrisas abiertas y ojos brillantes. Ya no es un trofeo, ya no es un objeto de admiración silenciosa, es un símbolo vivo, de posibilidad, de transformación. Elías lo conduce sin prisa, sin orgullo, con propósito. No lo hace para impresionar, lo hace para enseñar, para inspirar, para que cada niño que lo vea entienda que los sueños también pueden tener ruedas y corazón. En cada parada, deja algo más que aceite en las manos. Deja historias, consejos, ratos de escucha. Y cuando levanta el capó frente a algún motor olvidado, no solo lo repara, planta una semilla, de fe, de oficio, de dignidad. El Ferrari ya no es suyo, ahora es del barrio, es de todos, y así, entre polvo, esperanza y motores encendidos, se convierte en leyenda. Llegó la noche y Elías apaga el motor. Mira las estrellas desde su taller abierto. Un joven aprendiz le pregunta, ¿usted fue rico alguna vez? Elías sonríe sin mirar al chico. Lo soy ahora. El chico no entiende, pero algún día lo hará, porque hay riquezas que no caben en una cuenta bancaria, y motores que solo encienden cuando el alma es limpia. A veces, la verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en lo que puedes despertar en otros. Elías no ganó un Ferrari, ganó respeto, ganó propósito, y enseñó a un millonario que el corazón también necesita un buen mecánico.